siguiente del pastor Rafael. Amén. Buenos días, amados hermanos. Este día, pues, de adoración, día del Señor, el sábado, como Él mandó, pues. Estamos acá delante de su presencia, aunque estemos en diferentes lugares, pero gracias a Dios que la tecnología nos permite unirnos, ¿verdad? Y damos gracias al Señor porque este es un día más y sabemos que cada día que pasa se acerca su venida, ¿no? Y aunque muchos la tienen por tardanza, pero nosotros tenemos que estar, como Él dijo, pues, velando y orando porque no sabemos cuándo el Señor viene y que estemos siempre preparados espiritualmente para ese encuentro con el Señor. Y yo les voy a leer acá en el libro de Hechos, capítulo 1, un versículo que me llamó mucho la atención, el versículo 11, donde dice: y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Entonces, a través de este pasaje, pues, esta lectura de este versículo, les animo, hermano, para que sigamos fiel al Señor, adelante, sin mirar para atrás, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre nuestra mirada esté puesta en Jesús, esperando pues su venida, ¿no? Y en este día pues doy gracias al Señor porque me permite reunirme con ustedes y que el Señor en esta mañana sea glorificado, usando pues a los que tienen la responsabilidad de exponer su palabra, que cada cántico, cada alabanza que nosotros entonemos, lo hagamos de corazón para agradarle a Él. Que Dios los bendiga a todos ustedes, los que están conectados, y también los que se van a ir conectando durante el transcurso de este tiempo. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a colocar la alabanza al Señor. Amén. Vamos a alabar a Dios. Un canto de mucho ánimo acá. Está. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Entonces vamos a pedirle a uno de los hermanos o hermanas que haga la oración para iniciar el repaso de la lección bíblica. Le voy a pedir a la hermana Nancy, que está en la línea, la veo aquí, si puede orar por la lección. Amantísimo Padre Celestial, que moras, nos abra el entendimiento, Señor, para acatar leyes. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Nuestra iglesia comparte hoy con ustedes la lección 11. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Se basa básicamente en el texto de Juan 13 y el título está en el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aquí es algo muy básico que todos sabemos. Todo el mundo dice lo mismo, ¿cierto? Dice de que vale la teoría si no está la práctica. Entonces aquí hizo una
teoría sola no es suficiente. Una exposición, pastor fallecido, Jonas Sommer. Entonces, él citó a un profesor, Alberto Consolaro, que las personas, por ejemplo, ponen poca atención, pero más atención le llama a las cosas audiovisuales. Entonces, cada vez más hay una tendencia más en los porcentajes acá, que tendemos a tener más el mensaje cuando es visual y cuando también practicamos. Aquí dice 70% de lo que escuchamos y luego discutimos. Entonces, cuando hacemos las cosas así, nos sirve para las lecciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la lección, que hay un paralelo también con otro versículo más abajo, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Que mucha gente puede decir, yo sé lo que es bueno, pero ya. Entonces dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Especialmente los hacedores de su palabra. Y más que la ley, ¿cierto? Y este versículo 13 es un hecho que el Señor Jesús dio como ejemplo ya al final de su ministerio. Bueno, veamos aquí. Y lo principal que dice Jesús es enfatizar la humildad. Y por eso sabía que eso sería de importancia para su iglesia, algo práctico. Y antes de eso, de esa reunión importante, envía a 2 de sus discípulos a la ciudad para buscar un lugar donde se celebraría la Pascua. Y ahí, después de encontrar el lugar, ahí está el maestro, ¿cierto? Y sorprendido, él se levanta y toma una toalla, un lavatorio, y luego empieza a lavar los pies. ¿De quién? De los discípulos. Y Pedro, como está ahí directamente con Jesús, le dice, Jesús, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús es como que estuviera pidiendo calma. Sabe que en un momento los discípulos iban a entender esto. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Sí? Ya. Dejé agrandar aquí. Ahí por ahí sí. Ya. Bueno, esta institución de esta cena del Señor y este lavamiento de pies, lo podemos ver acá en la palabra de Dios, especialmente Juan 13, y algunos evangelios no los mencionan, pero eso no significa que no esté o no debamos practicarlo. Más adelante hablamos de nuestra iglesia. Entonces, la enseñanza es la humildad, y aquí tenemos un ejemplo en Mateo 20:20 y Marcos 10:35, que normalmente sus discípulos querían ser los primeros, estar al lado de Jesús. Incluso una madre en Mateo 20:20 le pide, Señor, que mis hijos estén uno sentado en tu reino a cada lado, que tenía 2 hijos, el pedido de la madre. Pero Jesús le dice, no, usted no sabe lo que está pidiendo. Entonces, casi siempre estaban peleando ahí quién sería el mayor en el reino de los cielos. Pero Jesús enseña lo primordial de la humildad. Y, por ejemplo, como humilde, Jesús es comparado al cordero, cuando dice, al comienzo Juan testificó de él, ¿cierto? Juan el Bautista. Y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante que de los animalitos
hay las cabras, los otros animales a lo mejor son medio bravitos y hay problemas, ¿cierto? Entonces, pero el corderito es como manso, no llega, puede ponerle la mano, no hay ningún problema. Bueno, y además de eso, de ser un cordero, un significado o símbolo del Señor Jesús, pero también Jesús también es glorificado. Mire qué interesante este verso, dice Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, a pesar de que es un sacrificio de gloria, que será glorificado. En Juan 13:1, este es un verso que también muy importante. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque era su misión. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ese un poquito más adelante, pero yo quería resaltar en Juan 13:1 algo importante porque él estaba preocupado con su iglesia, sus discípulos. Decía, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, algunos hermanos que dicen, no, el lavamiento de pie es algo de un ritual nomás, o que es como, no es como estar solamente en la iglesia, que estar tanto haciendo un rito así, pero las personas dicen, los hermanos, que es para el tiempo de los discípulos solamente, porque dice que es para ellos. Pero igual ocurriría para el sábado, para todo lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Y es como la base de lo que Jesús vino, para servir. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Maestro por enseñar, el excelencia, el que nos enseña toda la palabra, algunos misterios también, pero estaba sirviendo. Aquí tenemos también en Mateo 12, que dice que Jesús pasaría 3 días y 3 noches en el cielo y en la tierra. También está hablando del tema de profeta Jonás, todo el tema de la Pascua, la fecha, muy interesante. También muchos afirman que no creen en la doctrina de la Trinidad o triunidad, porque dicen, Mateo 28:19 solo sale ahí y no sale en otra parte, pero eso no significa que no esté. Y ahí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, cuando hacemos un análisis más cuidadoso, veremos la verdad con mucha claridad y además encontraremos que se enfatiza a lo largo de toda la Biblia. Bueno, son opiniones personales de algunos hermanos, pero creemos en Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se refiere también en el Nuevo Testamento en nombre de Jesús, también se enfatiza porque Él es uno. Si no, no diríamos, no, entonces, ¿para qué el Padre entonces? ¿Pensaron eso? Bueno. Y aquí tenemos un paralelo de esta historia de Juan 13 con una historia o un hecho ocurrido con una sierva en 1 Samuel 25. Cuando estaba rey David allá, dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, y aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Está hablando el Señor, el esposo nuevo que tenía, ¿cierto? Pronto llega la reacción de Pedro, ahora en Juan 13, ¿cierto? Uno de los discípulos más influyentes del grupo, él objetó, por lo tanto estaba en contra. Pero es interesante que Jesús reprendió a Pedro diciendo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora,
mas lo entenderás después. Importante verso acá que dice que Jesús estaba inclinado, ¿cierto?, haciendo eso a los discípulos. Pero dice algo muy bueno acá en Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Él trata siempre mucho de dar la igualdad entre las personas. Totalmente ellos estaban pensando, ¿ay, quién sería primero en el reino de los cielos? Pero ahí los calma y los dice, ustedes deben ser siervos unos de otros. Y acá dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta interesante. Y aquí más adelante en Lucas lo dice más detallado. Hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Está bien o está mal eso? Está bien, ¿cierto? Sería el lado político. Mas no así vosotros, o como serían nosotros, ¿cierto? Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús es sin duda, maestro, nuestro ejemplo de humildad. El maestro de humildad dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué equilibrio, ¿cierto? El maestro, pero que es humilde de corazón. Bueno, aquí la lección habla de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que su costumbre también es estar unido el lavamiento de los pies junto a la cena del Señor, ¿cierto? Con el pan y el vino. Esto a sumas cuentas es resumido para aprovechar el tiempo de esta reunión. Dice de las costumbres de esos tiempos, que normalmente en esos tiempos quien hacía los lavados de pies era el esclavo o el sirviente de la casa. Pero allí justo, aquí es una parte, un comentario de Hernández Díaz López, que allí no había sirviente. Jesús esperó que tomaran la iniciativa de lavarse los pies unos a otros, pero ellos eran demasiado orgullosos para hacer un trabajo de esclavos. Ahí nadie tomó la iniciativa. De hecho, los discípulos abrigaban en sus corazones la duda de quién era el más importante entre ellos, como vimos anteriormente. Entonces nadie se movió. Bueno, pero Jesús reprende esa actitud de los discípulos. Bueno, para concluir, hermanos, ya que esto es solo un resumen, esta lección es entregada a ustedes. Los internautas que vean el video también pueden solicitarlo a la página web ib7.cl. Y aquí hace una... ¿Puedo comentar la conclusión? Sí, una frase, por ejemplo, que dice antes de terminar. Dice el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esa es una unidad. No es que estaban para el tiempo de los apóstoles solamente. Una pregunta práctica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Muy bien, pueden concluir ahí. Hay algunos versos muy importantes, muy bonitos también aquí en la conclusión. De la siguiente manera, la Iglesia Bautista Séptimo Día entiende la importancia de practicar la ceremonia de lavamiento de pies o lavado de los pies, se usan los dos términos. Esta práctica se enseña por Jesús, que él la inició, pero en nuestra Iglesia Bautista del Séptimo Día
hay dos modalidades. La modalidad que hacemos en Brasil, América Latina, es la Santa Cena completa, que el pan, el vino y el lavado de pies. En algunas iglesias nuestras en Estados Unidos o Canadá solamente hacen toma de vino y pan sin el lavado de pies, pero también es válido. Pero aquí en la reacción se nos recomienda hacerla completa, hacerla desde el principio hasta el final. Eso depende mucho de las iglesias, porque por ejemplo hay iglesias que no tienen todos los elementos para hacer lavado de pies y lo hacen, por ejemplo, en mismo Campinas, Brasil, se hace solamente pan y vino, o sea, vino dulce, uva sin fermentar. En eso se hace porque no tienen los elementos para llevar los lavatorios o las vasijas para lavarse los pies. Entonces, pero aquí recomienda la lección que en general, en toda la América Latina, nosotros usamos el sistema completo, el agua de pies, el pan y el vino también. Eso que quede sí, claro para todos. Amén. Gracias por la participación. Está hablando algo más histórico, no histórico, pero de las iglesias que se conocen ahí en América Latina. Hermanos, ahora, para que seamos todos unidos, compartir un canto con ustedes. Bienvenido a todos los hermanos aquí. Compartir un canto bien lindo. Colocar un canto evangélico, bien evangélico para ustedes, que refleja una unidad. A veces, hermanos, empiezan a separar las cosas, decir, no, esto fue para los tiempos de Jesús, el día de reposo también, estamos unidos en él, ¿cierto? Entonces, cuando ya se pase lista, habrá solo un pueblo. Así que piensen bien en este canto, esta alabanza para el Señor. Amén. Me gustó el cántico. Amén, hermanos. Han llegado más hermanos ahí, muy bienvenidos. Bueno, el cántico de la iglesia pentecostales son todas alabanzas muy lindas y es solo un pueblo unido en el Señor que estaremos y llevaremos muchas sorpresas también por allá. Entonces, el Señor, que esta palabra, estas lecciones les sirvan a todos y podamos también tener humildad. Ahora tenemos una oración por la predicación del pastor Orlando.
Ya está preparado, Pastor Orlando, esperando. Solicitar a una dama también, porque siempre tengamos esa equivalencia, ellos y ellas y nosotros. Sí, Ya. por el Pastor Orlando Pertus de Colombia. Dice a toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a pedir entonces al Pastor Orlando que prepare el mensaje que tiene para nosotros, que el mensaje que viene del Señor para nosotros. Amén. Es la bendición también que vamos a tener hoy, esta mañana. Buenos días para todos, pastores, bendiciones de lo alto, para la gloria del Señor. Hoy tengo un tema muy especial y el tema lo he titulado Jesús, el hacedor de milagros. Jesús, el hacedor de milagros. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque estamos viendo cómo Dios se está manifestando en nuestra iglesia. Vimos un milagro, pastores, con el pastor Andy. Sabemos que no fue el pastor Andy, sino fue Jesucristo. Acá en el municipio de Malambo, acá en Colombia, el día que predicó el pastor Andy, el penúltimo día, trajeron a una muchacha de 20 años desahuciada por la ciencia médica de un cáncer terminal. La trajeron acá a la iglesia. Esa noche el pastor Andy, habíamos recorrido las calles, buen misionero, o sea, quedé sorprendido por lo que hace este siervo de Dios, Pastor Manuel, tremendo, o sea, lo que hace el pastor Andy y el pastor Dani y el misionero Douglas. Íbamos casa por casa predicando el evangelio de Jesucristo, y donde llegábamos el pastor Andy oraba por los enfermos, oraba por las personas recibían a Cristo. O sea, fue algo impresionante, a la gloria del Señor. Y nos encontramos con esta niña y el pastor le dijo que la llevaran en la noche. Y en la oración el pastor oró por ella y sucedió algo maravilloso. Ella no podía estirar sus piernas estiraron. Ella volvió otra vez a la vida. Después de la oración le dijo al pastor que estaba bien, que sintió algo hermoso. Pastor Andy le dijo que era sana en el nombre de Jesús y que tenía que seguir a Cristo ahora con todo el corazón. Al día siguiente, el sábado, no la trajeron cargada, vino caminando para la gloria del Señor. Y hoy hay testimonio de que sí, los médicos quedaron sorprendidos, le volvieron a hacer exámenes y ya el cáncer no lo tiene en su cuerpo, para la gloria del Señor. Y ya le avisé al pastor Andy, el pastor está feliz de lo que hizo Jesús. Y yo puedo decirle a los pastores que tenemos que orar por los enfermos. Esto no quita a ningún médico ni nada de eso, porque Dios puede sanar con medicina. Pero hay un límite cuando la medicina ya no puede, y el que puede es el poder de Jesús. Y tenemos que animarnos, porque a veces no creemos que Jesús pueda hacer un milagro. Yo he visto milagros tremendos y vi este milagro que tiene al municipio donde vivimos nosotros. La gente está admirada por lo que Dios hizo, y nos hemos ganado bastante almas a través de ese milagro, a la gloria del Señor. Bueno, vamos al mensaje. Vamos a Éxodo capítulo 15, en el versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Oremos, creemos nuestro rostro. Padre, damos gracias por este Shabbat, gracias por el sábado. Te pedimos que nos hables, Dios, Señor, y que seas tú y no sea yo, que tu Espíritu, Dios, pueda convencer a cada hermano y pueda sanar a cualquier enfermo en el nombre de Cristo. Amén. Al mirar las Escrituras, vemos los milagros y las sanidades hechas por Jesús. Y a veces nos preguntamos si esto pudiera suceder por medio de nosotros también. Pues quiero recordarles, pastores, que Jesús dijo que aún cosas más grandes haríamos nosotros en su nombre. Él desea sanarnos, desea sanar a los enfermos, más de lo que nosotros lo deseamos. Lo que tenemos que hacer es pedir. Hay algo que el pueblo tiene que hacer, pedirle a Dios. Y todo lo que esté escrito en la palabra se va a cumplir. Hay un versículo que nos lleva al mensaje. Dice Lucas 5, 12 y 13. Capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él, con el rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces tendió en la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar y hacer milagros. De la misma forma que por su favor y su gracia, ese poder está hoy en nosotros. Lo único, pastores, lo único que le impide es que no le creamos lo suficiente como para que se manifieste. Tampoco tenemos la perseverancia que se requiere para alcanzar la sanidad o el milagro que deseamos, que de por sí ya no pertenece, sino que pertenece a Jesús. Jesús nunca dejó un caso sin esperanza. Hay esperanza para todo el que pueda creer. Él anda por fe y no por vista. Como debemos andar nosotros hoy. No nos deben importar las críticas. Solo hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. O sea, yo debo creer lo que está escrito en la palabra. O sea, a mí, o sea, que me critiquen. No, allá cada quien. Yo creo en el poder de Dios. Y yo siento que en este momento que ha pasado tantas cosas y está pasando algo en el mundo, uno debe llevar una palabra de esperanza. Hay que hacer la hora misionera en los hospitales. Ya, bueno, acá en Colombia están dejando entrar a las clínicas y llevarle esperanza a los enfermos. Decirle que hay un Dios que es un Dios sanador. Que si es la voluntad de Dios, Dios puede sanar a cualquier alma. Puede sanarlo de una enfermedad, puede sanarlo de un alcoholismo, puede sanarlo de una drogadicción, para la gloria del Señor. Pero hay que creer, porque si el pueblo no cree,
no vamos a ver milagros. Y los milagros están escritos. Él dijo que estas señales seguirían a los que creen. Y los que creen echarán fuera demonios, que pondrán las manos sobre los enfermos. Yo, por mi parte, estoy viendo esto y estamos haciendo la obra misionera de ir donde están los enfermos. Yo no me puedo encerrar, yo debo salir con toda la preocupación, con el tapaboca. Vamos y visitamos. Estamos orando a muchos enfermos y Dios lo está haciendo. Pero la iglesia debe creer. Yo el 7 de diciembre me invitaron a una iglesia bautista donde guardan el domingo y yo fui. Y el pastor me dijo, pastor, ahora entiendo que yo por años, yo no he creído. El pastor me decía, yo no creo que Dios haga milagros. Y como yo di mi testimonio de que Dios me sanó a mí del COVID, ellos se quedaron admirados. Y yo les decía a los pastores bautistas, nosotros tenemos que creer en la palabra. Yo no debo creerla a cualquiera, yo debo creer a la palabra. Y si el Señor me está diciendo hoy que yo soy Jehová, tu sanador, yo debo creer en esa palabra. Y los pastores me quedaron mirando y me dijeron, pastor, esa es una experiencia. Y yo, pero esa experiencia que la tuve yo la puedes tener tú con tu feligreses, con los hermanos. Porque nosotros al pueblo hay que meterle la fe de que Dios puede llegar a hacer un milagro en las congregaciones. Aún problemas que haya, Dios puede hacerlo. Porque hay esperanza. Y si nosotros vemos bien los evangelios, el ministerio de Cristo era sanar a mucha gente. O sea, y le hablaba del arrepentimiento, pero sobre todo, él siempre sanó a los leprosos. Los judíos vieron la gloria de Dios, pero a veces hay personas que dudan. Y yo puedo decirle, la ciencia médica tiene un límite. A mi esposa le habían dicho que ya mis pulmones iban a colapsar, que ya no podía. Y mi esposa y yo nos agarramos de Jesús y me dieron a buscarme en la ambulancia. Y yo le dije a mi esposa, yo no me voy a subir en la ambulancia aunque no puedo respirar. Porque si yo me subo a la ambulancia, yo sé que yo muero allá. Primero voy a ese creador. Y mi esposa oró por mí. Clamó a Jesús. Le dijo a Jesús que no me llevara todavía. Que hiciera un milagro. Porque nosotros habíamos visto milagros sobrenaturales. Y esa madrugada Dios hizo el milagro y me devolvió el oxígeno sin tener oxígeno en mi nariz. Y Dios hizo el milagro. Y hoy estoy aquí diciéndole a un pueblo que tenemos que creer. Los médicos se quedaron aterrados. Los médicos no sabían, o sea, qué decir. Ni secuelas, gracias al Señor. Quedó nada, mi respiración es bien. Los exámenes que me han hecho en la EPS, todo ha salido bien. Porque yo voy a los chequeos de todos modos. De todos modos hay que ir a donde el médico. Y el médico me dice, pastor, verdaderamente que ustedes creen en un Dios verdadero. Y yo creo. Y nosotros aquí, el pastor Manuel, oramos también por varios pastores que tenían COVID. Y Dios hizo el milagro. Hizo milagros tremendos al pastor Marcos. Dios sanó al pastor Marcos. O sea, eso es un milagro de Dios. Dios al pastor de Brasil también lo sanó. Y los que murieron porque era la voluntad de Dios que tenían que partir ya. Pero nosotros damos la esperanza a las personas cuando están enfermas y le hablamos de que Dios puede hacer algo para la gloria, según la voluntad, porque es la voluntad de Dios. Así como hemos orado por enfermos, hemos orado también por enfermos también y han muerto, porque esa era la voluntad de Dios. Pero yo no puedo quitar
de que Dios no lo hace. Él dijo que Él era nuestro sanador. Y yo le creo a Jesús. Le creo. El pastor Rafael y su familia fue sanada. Gloria a Dios. O sea, tenemos, pastores, testimonio de que Dios ha tenido misericordia por su pueblo. Y todo aquel que le crea va a ver la gloria del Señor. Por eso este mensaje, esa niña que fue sanada, que ahorita llega a la iglesia. O sea, eso es una cosa, Pastor Manuel, increíble. Amén. O sea, el milagro fue así. O sea, el pastor oró al día siguiente y estaba en la iglesia. En la semana la llevaron a la quimio y dijeron, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué esta muchacha camina? Entonces ella le dijo que había ido a una iglesia y un pastor de Estados Unidos había orado por ella y Jesús la había sanado. Los médicos se aterraron y le hicieron los exámenes y hoy aquella muchacha está sana para la gloria del Señor. Y eso, mi fe aumenta al ver los milagros. Así que yo siento que la iglesia bautista va a tener un gran avivamiento. Vamos a tener un gran avivamiento, la iglesia del séptimo día. Vamos a ver muchos milagros. Por eso yo los animo a que todo enfermo que llegue a sus congregaciones oren, de que pidamos con fe y nos unamos para la gloria del Señor. Por eso yo agradezco este grupo, porque este grupo, cuando yo me enfermé, mi esposa habló con el pastor Manuel, le digo, el pastor está mal. Y el pastor Manuel enseguida habló con los pastores y los pastores oraron. Y yo sé que la oración de cada pastor de la iglesia bautista del séptimo día oró por mí. Y yo sé que la oración, dice la Biblia, que la oración del justo puede mucho. Y tenemos la fe. Mire, cuando la palabra de Dios dice, en Éxodo 15:26 dice, y digo, Dios, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, hiciera lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos. O sea, cuando yo guardo los mandamientos, cuando yo guardo el sábado, cuando yo me propongo hacer lo recto, el Señor nos va a guardar. Mire, puede venir la plaga que quiera venir. Amén. Puede venir la peste, puede estar el COVID. Y si te da COVID, tienes que tener la fe que Dios te va a sanar. Y si no te da porque fue la voluntad, pero Dios te protegió. O sea, yo creo en un Dios protector. Yo creo que el mismo Jesús que estuvo en Israel es el mismo Jesús que está hoy entre nosotros. A la gloria del Señor. Así que Él es nuestro sanador. Y yo les pido con el corazón, siempre estemos orando por esta tierra, para que Jesús sane esta tierra. Oremos por nuestros pastores. No sabemos el momento difícil que pasan los pastores. A veces no es por enfermedades, a veces por situaciones económicas, a veces por cualquier problema. Nosotros tenemos que orar porque hay un Dios que nos va a ayudar. Yo tengo mucha fe. Yo siempre oro por la denominación. Oro por cada uno de ustedes para que Dios los guarde, para que Dios los ayude, para que Dios los proteja de cualquier enfermedad y de esa enfermedad a la gloria del Señor. Así que alentados, pastores, que Dios está con nosotros. Muy pronto Él regresa, pero Él necesita encontrar fe en esta tierra. Y esa fe viene de Jesús, viene de lo alto. Y yo sé que todo el que tenga un problema en esta mañana, Jesús se lo va a resolver. Si hay alguien que está pasando o tiene un familiar enfermo, ore que Dios va a hacer algo. Si usted tiene algún problema, usted le va a pedir en esta mañana que Dios haga un milagro.
en la vida suya. Yo voy a orar en este momento, voy a orar por cada pastor que tenga un problema, porque a veces tenemos problemas y uno necesita de que alguien ore por nosotros. Jesús dijo que orar los unos por los otros. Y uno debe orar por los pastores. Cada vez que uno vaya al altar en la noche de rodillas, siempre acordarse de vuestros pastores, acordarse de nuestros hermanos, aún de nuestros hermanos de otra parte, de fuera del país. Como cuando Andy me decía, pastor, yo oro por todos los pastores. Pastor Andy me decía, yo oro por todos los pastores de Brasil, por todos los pastores de Chile, por todo. Y esa oración fortalece la vida de nosotros. Así que nosotros vamos a orar ahora. Es corto el mensaje que tengo porque tengo que predicar acá, pero el mensaje de hoy es que siempre crean que Jesús, todo aquel que clama a Jesús, va a haber respuesta de Dios. Por eso vamos a orar en este momento. Usted va a colocar su problema delante de Dios. Vamos a orar por los enfermos y a pedirle a Dios que sane a todos los enfermos y a todos aquellos pastores que estén enfermos, que estén pasando por una situación grave, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre, Jesús. Doy gracias por esta palabra, porque hoy, Señor, nos recordaste que tú eres un Dios sanador, Señor. Padre, y que si estamos vivos, ha sido por tu voluntad, Dios. Doy gracias por aquellos pastores, Jesús, que tú los sanaste del COVID. Gracias por esa familia, Señor, del pastor Rafael, que fue sanada por ti, Jesús. Señor, tú tuviste misericordia por ellos, por el pastor Marcos, por los pastores de Brasil, por mí, Señor, por mi esposa, por mis hijos. Padre, yo estoy agradecido por todo lo que has hecho por nosotros, Jesús. Gracias, mi amado Cristo. Gracias porque tú nos demuestras que tú, Dios, eres el sanador de nosotros. Ahora te pido en este momento, Dios, Padre, por la vida de los pastores, Dios. Señor, por los pastores bautistas del séptimo día. Señor, ayúdalos. Ayúdalos, Padre mío. No sé por qué momentos están pasando en esta mañana. No sé qué problemas tienen, Dios. Pero yo te pido en el nombre de Jesucristo que hagas milagros sobre ellos. Señor, si tienen a alguien enfermo, pasa tu mano sanadora ahora. Sana, Padre, aquellos que estén enfermos, Dios. Aquellos familiares, Dios, Dios mío, que están pasando, Dios, por situaciones graves. Haz milagros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Señor, tú eres el único que nos puede responder, Padre mío. Aquí está la iglesia, Dios. Aquí hay una iglesia, Dios, que te está clamando, Dios. Una iglesia, Señor, que te pide, Dios, Señor, que nos proteja de toda, Señor, de todo lo que venga a la tierra, Padre mío, porque no sabemos qué va a pasar, Dios, el otro año. Lo único que yo sé, Dios, es que tu ángel guardará a sus hijos, Padre. Yo pido una protección para cada pastor, para cada familia pastoral y para cada hermano de cada iglesia, Dios. Protégenos, Jesús. Porque si tú no nos proteges, ¿quién nos va a proteger, Jesús? Padre, en tus manos está la iglesia, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a predicar este evangelio. Ayúdanos
Señor, a llevar esta palabra hasta lo último de la tierra, Señor. Señor, que este mensaje, Dios, que nosotros damos de tu palabra llegue, Dios, a muchos lugares, Dios. Padre, y acuérdate de aquellos enfermos ahora, Jesús, que están muriendo en los hospitales, que están muriendo en las clínicas, Dios. Pasa tu mano sanadora, Dios. Señor, y sánalos a todos si es tu voluntad, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque sé que la fe de nosotros se ha levantado en esta mañana. Porque sé, Dios, que yo no estoy solo, Jesús. Tú estás conmigo. Y yo sé que los pastores, Señor, te tienen en el corazón, Dios. Y yo sé, Padre, no importa lo que venga el otro año, Dios. Tú vas a proteger al pueblo tuyo, Padre mío. Tú nos vas a proteger, Señor, de todas las plagas que han de venir a esta tierra, porque van a venir, Dios. Porque los juicios han comenzado, Padre. Pero Dios, la Biblia dice que tú, Señor, Padre mío, nos vas a guardar de la prueba que ha de venir en la tierra, Señor. Yo creo en ti, Dios. Y tú vas a... Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Amén, Dios. pastor. Gracias, pastor. Y concluye de manera muy buena porque coincide con la lección que nos hace práctico. Y siento a veces que estamos con las costumbres antiguas y tenemos que prepararnos para ser prácticos, que a veces no nos quedamos distantes con el tema de los milagros, pero tiene que ser un Dios real que en nosotros, ¿cierto? Pero si Amén. nosotros no lo permitimos, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Gracias, Pastor Orlando, porque el ejemplo de estar en la práctica con el Dios de milagros. Amén. Igualmente liberamos al pastor que tiene que iniciar su culto con su iglesia, sus dos lindas iglesias que tiene, que eran bautistas del primer día, ahora son del séptimo día. Amén. Que el Señor les cuide, que les abrace, que el Señor los quiera tanto. Estamos muy emocionados por las palabras que dirigió a nosotros los pastores y queremos ir el próximo 25 de diciembre, el último culto internacional que vamos a tener este año. Le vamos a dar un poquito la biografía de Colombia y de todos los países para hacer un resumen de todo lo que ha pasado. Que el Señor me lo bendiga, que lo cuide, que cuide su familia, que estén todos sanitos en los brazos del Señor. Amén. Gracias, pastores. Bendiciones. Amén. Colocamos la alabanza y preparar también, siempre al final, dejemos por último siempre la bendición arónica, ¿ya? Comparto la alabanza. Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella medito. Plantado en un tierra estaré, plantado en un tierra estaré. El pastor Vidal Gallegos, por favor, una oración. Así es, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos primeramente porque nos has tenido aquí, bendito Dios, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias te damos por eso. Este diciembre, día 25, sábado a las 11 de la mañana, invitamos a todos los hermanos que va a predicar un pastor de Argentina y tal vez tengamos una meditación de la palabra y vamos a hacer un resumen de todo lo que hicimos.